Correcto. Ahora nos acercamos un poquito más al sur. Vamos a ir con Juan, que está en Uruguay, que nos va a contar sobre las medidas fiscales que se tomaron en la República Oriental del Uruguay. Hola, sí, bueno, gracias Iván. Yendo rápidamente al tema, la verdad que un poco compartiendo un poco con mis amigos y colegas determinadas medidas que se van tomando, creo que el gran desafío que nosotros tenemos en términos de tributarios y hablando de las medidas es obviamente que hay una diferencia abismal en el tema del análisis tributario, en el sentido de que si bien muchas estructuras societarias y temas legales, laborales, de mercado de valores, de reestructuraciones, pueden realizarse y se ven en general de espaldas a la tributación. En cambio, en nuestro caso, la tributación corta transversalmente todo lo que son las distintas operaciones. Al final, el fenómeno tributario termina trasuntando en eso. Entonces, lo que a mí me parece de repente que puede dar más riqueza es hablar de las medidas un poco que está tomando Uruguay, pero también hablar un poco de los desafíos en relación a temas existentes que tenemos. Porque si bien el COVID-19, hay medidas puntuales de COVID-19 respecto a situaciones, vamos a llamarlas, situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria y todo lo que implica el diferimiento de pago de impuestos, hay cuestiones un poco que trascienden a eso, y eso es, creo que es la parte más relevante de alguna manera lo que puede quedar más a la audiencia. Entonces, en ese escenario, obviamente nosotros tenemos tres tipos de medidas. Las medidas que apuntan al diferimiento en el pago de los distintos impuestos, eso se ha dado, eso sí, es muy igual a las jurisdicciones que lo han implementado. Creo que es una política que en general se ha dado, sobre todo diferimiento en pago de tributos a empresas pequeñas y medianas, tratando en esa perilla sanitaria, económica y dentro de económica de política tributaria, tratando de mejorar la situación de las empresas más chicas. Obviamente todo eso ha ido acompañado de algunas reducciones en materia del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Juan, ¿vos estás pasando los slides? Ahí sí, perdón. Disculpen. No, por favor. Medidas relacionadas con aspectos fiscales de diferimiento, lo que les decía también, lo que pasa un poco en Colombia, que se creó algo muy parecido en Uruguay, que es un impuesto que se llama impuesto emergencia sanitaria COVID-19, que básicamente se afectó a los funcionarios públicos y a los pensionistas. Esto por la simple razón de que el espíritu de esto apunta a agravar a funcionarios públicos de determinados ingresos altos, empezando por el presidente y el Poder Ejecutivo y los ministros, pero además apunta lógicamente a que los funcionarios públicos que cobran de alguna manera no tienen ninguna contingencia de acuerdo a la situación financiera del Estado. Entonces, el espíritu un poco que ha manifestado el gobierno es decir, bueno, como las empresas están recurriendo obviamente al tema de despidos y seguros por desempleo, eso no ocurre en el sector público, con lo cual se entendió que el sector público de mayores ingresos debe colaborar, dado que hay en cierta medida, y pasa en muchas jurisdicciones y muchos países nuestros, latinoamericanos, en donde básicamente lo que sucede es que no hay una movilidad de funcionarios públicos en términos de despido como ocurre en el sector privado. Entonces, la lógica de gravar a los funcionarios públicos un poco apunta a eso, a reducir los costos y a que haya un aporte de alguna manera de funcionarios que hoy no tienen una afectación directa en relación con el beneficio de la empresa, que la empresa acá es el Estado. Entonces, en ese escenario se dio impuesto emergencia sanitaria COVID-19 solo por 2 meses. Ese impuesto de emergencia sanitaria se puede prorrogar a unos meses más. Después, en medidas puntuales, se habló de exoneraciones de aportaciones de titulares de empresas unipersonales y socios de sociedades personales en determinado porcentaje, devoluciones de créditos de IVA a determinados sectores, sobre todo el agropecuario, mejoramiento en las contribuciones especiales de seguridad social, y obviamente también, como les decía al inicio, una cosa es lo que se está haciendo y las medidas que se tomaron, y otra cosa también es las medidas que un poco el gobierno ha descartado tomar. Y un poco los trascendidos en las declaraciones de prensa se preguntó en principio si se iba a realizar un aumento en la imposición del capital de los grandes capitales, y un poco las declaraciones que realizó el Poder Ejecutivo en cabeza del presidente de la República, fue básicamente entender que eso no debería ocurrir, dado que en el entendimiento del gobierno, las empresas son los que van a ser el motor de salida de la crisis, con lo cual en este escenario el nuevo gobierno no estaría de acuerdo en principio en realizar
una imposición al capital o que se conoce en Argentina como bienes personales respecto de las empresas o respecto de los grandes patrimonios. Y como les decía, un poco yendo rápido al tema, nosotros de alguna manera como operadores hemos visto la situación del COVID-19 como una situación transversal. Esto es, hay medidas puntuales que se dan en relación a la pandemia, pero también hay institutos que son de alguna manera legales, pero que tienen implicancias fiscales. Entonces, ahí lo que a nosotros se nos ocurrió desde Deloitte Uruguay es sacar un ebook, en donde ese ebook, yendo al tema de las medidas, básicamente trata de tener las perspectivas legales, pero también las perspectivas legales que tienen impacto fiscal. Perdón el tema del chiste, pero si ven algo me avisan que lo achico más. Acá está el índice un poco de trabajos, pero para ir a temas que creo que podemos compartir con ustedes, Iván y nuestros amigos de Latinoamérica. Que es que en muchos casos hoy tenemos normas existentes que con el escenario de COVID-19 van a ser de aplicación práctica para nosotros como operadores, pero también para las empresas en su situación. Entonces, por ejemplo, pensemos en qué pasa con la situación un poco lo decía Guillermo, qué pasa con la situación de los precios de transferencia. ¿Qué ocurre? Los estudios de valoración van a tener que tener en cuenta determinadas cuestiones relacionadas con operaciones entre partes vinculadas que obviamente el COVID-19 puede afectar. Pensemos en la fuerza mayor, que si bien lo razonamos en el sentido de fuerza mayor en los contratos, pensemos también que está regulado en la mayoría de las legislaciones la fuerza mayor que impacta en los contratos, pero que eso tiene un impacto fiscal en la liquidación del impuesto corporativo, por ejemplo, como también la fuerza mayor en el propio pago de los impuestos a la autoridad tributaria. Pensemos en casos en donde tenemos los procesos de reestructuraciones empresariales. Obviamente, como ustedes saben, las reestructuraciones empresariales tienen de alguna manera un impacto en lo que hace a el aspecto impositivo, y muchas sociedades y muchos países han aplicado el mecanismo de la exoneración o del diferimiento. Bueno, obviamente eso en algún caso, cuando no se dé, debería un poco cambiar. Pensemos un poco en lo que decía Enrique al inicio, el carry forward, el aprovechamiento de las pérdidas fiscales. Obviamente también todo eso tiene una diferencia abismal en relación al escenario COVID-19. Es un mecanismo actual, pero que va a involucrar muchos desafíos. En Uruguay también, y voy terminando, también se mezcla con que el gobierno previo al COVID-19 estaba sacando una ley de declaratoria de urgencia y consideración que se conocía como el plan de gobierno del gobierno actual, que ahora entró al Parlamento el jueves pasado. Y en esa ley de 500 y pico de artículos se destacan temas como por ejemplo la desmonopolización de la importación y refinado de petróleo crudo y derivados, y también que va a tener desafíos aduaneros y desafíos fiscales enormes en relación a, pensemos que nosotros tenemos a ANCAP, que es la empresa estatal que refina e importa combustible de manera monopólica desde 1931, todo eso en un escenario con la depresión del precio del barril de petróleo que estamos viviendo a nivel mundial, va a dar una gran cantidad de desafíos. También podemos pensar incluso relacionado con aspectos fiscales de los proyectos de inversión. Muchos países, como ustedes saben, tienen mecanismos que habilitan a dar créditos fiscales por inversiones en activo fijo o reformas de empresas. Obviamente también los factores que se utilizan para ponderar ese beneficio que las autoridades dan puede estar un poco también relacionado con un escenario de COVID-19. Por ejemplo, pensemos en una empresa que por la descentralización de realizar inversiones fuera de la capital puede tener beneficios distintos, pero también puede tener restricciones en razón a cómo avanza la pandemia y cómo se va liberalizando todo lo que es la actividad económica. Entonces, al fin y al cabo, cerrándolo, y también teniendo en cuenta que nosotros, como decíamos, somos productores de bienes primarios, esto es, el agro es un gran motor de nuestra economía y el turismo, obviamente tenemos cuestiones que el COVID-19 van a involucrar desafíos. Me voy al tema climático, y lo último, como ustedes saben, Uruguay, y voy a simplificarlo en Punta del Este, Uruguay tiene un fuerte componente turístico, pero por suerte, entre comillas por suerte, la temporada turística en Uruguay, cuando ingresó el COVID-19, terminó y comenzaría en diciembre. Entonces,
creo que hay un muy buen espacio para que de alguna manera se puedan tomar medidas para atraer al sector turístico, que sobre todo el sector de los visitantes argentinos, que hoy para Punta del Este es el primer sector de visitantes, pero para Argentina es el quinto destino Punta del Este, teniendo en cuenta posibles restricciones que existan en relación a los vuelos y al tema aeronáutico, Uruguay tiene una gran oportunidad de poder realizar incentivos para atraer a turistas argentinos y brasileños de la región que de repente van a optar por venir en coche a Uruguay y no Claro, por tomarse un avión. la Entonces, cercanía, todo ¿no? esto marca un desafío enorme. Sí, Iván. Toda la cercanía, y habrá que ver qué pasa con el Mercosur. Es un interrogante que queda abierto a partir de esta decisión por ahí de los países de cerrar fronteras, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, no es una discusión para este momento, pero es muy interesante que todos los países del Mercosur van a tener que revisar, al igual que los bloques regionales que existen en nuestro país, en nuestro continente, van a tener que ser revisados para ver cuál va a ser el flujo y la continuidad de estos bloques independientemente de la pandemia. Creo que lo que da la pandemia es una oportunidad también para que muchas cosas que por ahí no teníamos certeza de cuándo se podían empezar a revisar a partir de este hecho tan terrible, puedan ser planteadas y puedan resolverse. Así que muy Totalmente, interesante lo que totalmente. plantea Juan. Totalmente. No, y cerrando totalmente de acuerdo con ese desafío, ese es el desafío que la sociedad tiene, es el desafío que también tenemos como sociedad, como operadores, y también teniendo en cuenta que acá el factor tributario está conectado con aspectos económicos, aspectos empresariales, aspectos jurídicos y aspectos jurídicos no tributarios. Entonces, en ese escenario es clave que vayamos como sociedad y también como operadores acompasando ese cambio sobre nuestros clientes. Pensemos, por un lado, como último, que hoy lo que está acuciante en todos los países es el tema laboral, pero mal que nos pese, el tema de incumplimiento de contratos, el tema de la cesación de la cadena de pagos y también temas de quiebras, son temas que tienen aristas concursales, pero aristas fiscales muy importantes. Entonces, en ese escenario, si bien nuestro métier es un tema fiscal, no es una isla, y por eso estar en consonancia incluso con el asesoramiento financiero es clave, porque lograr que las empresas logren salir a flote para no entrar en un proceso concursal obligatorio y que eso los podamos ayudar y también puedan encontrar alternativas para reestructurar sus deudas, y ahí el input financiero es clave, y el input fiscal y tributario también es clave. Creo que es un gran desafío que no vamos a tener no solo en años, sino en meses. Así es. Muchísimas gracias, Juan.